Qué bueno que estamos aquí y estamos en este mes celebrando nuestro aniversario del Círculo. Hemos recorrido un camino súper largo, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha traído. Y justamente esa es la serie que nosotros estamos tratando en este mes. Y estamos hablando acerca de Israel y cómo Dios hizo, ¿verdad?, tantas cosas con ese pueblo. La semana pasada estuvimos viendo acerca de esa liberación y hoy vamos a continuar en esta bellísima historia. ¿Y a quién no sueña con un gran viaje? ¿A quién no le gusta una buena aventura? Algunos dirán, bueno, de hecho la vida misma es un viaje. Yo sé que a mi esposa no le va a gustar un poquito esto, pero ¿quién ha visto mi Instagram en los últimos 10 días? ¡Wow! Le diste like, ¿verdad? Parece que sí, ok. A veces en mi Instagram hay una historia bien cómica de algo que pasó recientemente. A veces yo le digo a mi esposa, amor, vamos a llegar allí. Y mi esposa confía en mí. Así es que ella por lo regular, a veces si me pregunta, ¿y para dónde que vamos? Yo le digo, allí, y no le doy muchos detalles. Y ella confía en mí. Gracias. Ok, perfecto. Pero no te vayas porque escucha el mensaje, porque a lo mejor Dios ahí... Ok, perfecto. Tú lo escuchas por YouTube después. Por cierto, a los que están en YouTube, bienvenidos también. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes. Entonces a veces yo le digo, amor, vamos a llegar allí, y ella le da para allá conmigo. Y una de las cosas que yo a veces le digo, amor, a mí me gustaría cuando salimos a un lugar es que tú estés atenta al camino. Ella siempre va en su celular y digo, atenta al camino porque es que tú no sabes. Primero para que, qué sé yo, disfrute un poco de la vista, del camino. Y tú no sabes en qué momento, no sé, haya que regresar o algo pase o para que tenga alguna referencia. Bueno, en fin. Entonces en esta ocasión yo le dije, amor, vamos a llegar allí. A veces cuando yo le digo allí, como dice en el video, a veces vamos a comer un helado. A veces podemos ir a un parador en cualquier pueblo por ahí. Entonces ahora yo le dije, amor, vamos a llegar allí. Y ella me dijo, ok, vamos a darle normal, como siempre. Pues yo agarro y le doy para allí, paso el peaje. Ella está en su celular, que ella ni sabe. Pero cuando pasamos el peaje, ella dijo como que, ok, vamos para un resort por lo menos. Pero yo doblé hacia el aeropuerto y ella no se había dado cuenta. Y cuando llegamos al parqueo, es que ella levanta la mirada y dice, oh. ¿Y para dónde que vamos? Bueno, y ahí empezó toda una historia que ella obviamente no se esperaba nada. Yo, como sé la ropa que ella se pone, yo conozco a mi esposa de los pies a la cabeza, yo preparé maleta y toda la cosa y bueno. Le estoy dando los códigos a los tigres. Aprendan. Vayan ahí. ¿Verdad? Hay alguien que me confesó que dejó de seguirme porque entonces le compliqué la cosa. No era la intención. No era la intención. No es la intención. Pero las aventuras son chulas, ¿verdad? Que sí son chulas las aventuras. Y pasa lo mismo con Abraham. Dios le dice a Abraham, mira, agarra todo lo que tú tienes, coge tu familia, todo lo que tú tienes, y ve a una tierra que yo te voy a dar. Pero lo primero es que Dios no le dio ningún detalle, y Abraham tampoco preguntó. Básicamente Dios le dijo a Abraham como vamos a llegar allí. Y Abraham empacó lo suyo y se fue. No preguntó nada. Y Dios tenía una promesa con el pueblo de Israel de que un día los iba a liberar y que los iba a llevar a un lugar. La primera generación tenía una idea y sabía hacia dónde era, pero esta generación presente no era que estaba muy clara. Para muchos de ellos era más como que un concepto o por lo menos un lugar donde ellos sabían que no iban a estar esclavos, que no iban a estar presos. Así es que algunos de ellos más o menos tenían una idea. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Ebenezer y vamos a estar hablando acerca del peregrinaje del pueblo de Israel, los años en el desierto. Específicamente,
Me gustaría que viéramos el desierto como esto, como un lugar de prueba, de dependencia y de lecciones. Eso es el desierto. Y en esta primera parte, cuando Israel finalmente sale, podemos imaginar que estaban emocionados porque iban a ir a un lugar que ellos tenían la promesa. Primero porque finalmente, después de muchos años, estaban o iban a ser libres. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían la idea de que había una posible ruta para llegar allí. Porque ellos, aunque eran esclavos, no estaban totalmente aislados. Y ellos estaban, como describe la Biblia, en un lugar llamado Gosén. Y Gosén estaba en una ubicación donde ellos recibían información y era una ubicación donde había mucho comercio. De hecho, ellos se dedicaban mucho a lo que era la agricultura. Entonces ellos estaban en Gosén, cerca del Nilo, y ellos tenían acceso a información de posibles rutas comerciales, pero también de rutas militares. Moisés, que sí fue criado en Egipto y que duró también 40 años en el desierto, Moisés tenía un conocimiento más profundo de la geografía del desierto. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 37, no estamos hablando de que eran 2 o 3 familias, no, era mucha gente. De hecho, la Biblia solamente menciona que hombres habían aproximadamente unos 600,000. No tenemos matemática para ponernos a sacar cuenta, como yo hice. Yo me empecé a pensar, ok, pero si por lo menos el 30% de eso estaban casados y por lo menos tanto por ciento tenían hijos, en fin, era mucha gente. Se estima que eran de 2 a 3 millones de personas. Contando obviamente que habían animales y un sinnúmero de cosas. Incluso menciona de que habían otras personas que no eran los israelitas, que estaban cautivos en Egipto, que también fueron libres para que se fueran con el pueblo de Israel. Así que había mucha gente allí caminando. Y ellos tenían conocimiento. Y si vemos aquí, este es el mapa actual de cómo es esta geografía, donde está Egipto y está esta tierra. Esta era la geografía. Ellos estaban ubicados aquí, en Gosén, y la posible ruta era esta, hacia Israel. Eso le podía tomar aproximadamente 11 días para llegar. Unos 400 y tantos de kilómetros aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Esa era una ruta un tanto peligrosa porque era la ruta donde estaban los filisteos, que era una ruta militar. Y creo que podemos recordar los filisteos, cómo más adelante tiene lucha con el pueblo de Israel, y está David, y está Goliat. Esa eran esa gente. Era un bobo fajarse con esa gente. Entonces Dios hace algo que yo llamo el desvío divino. ¿Y por qué Dios lo hace? Bueno, Dios lo hace por múltiples razones. Así que la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿por qué Dios permite el desierto? ¿Por qué Dios le permitió el desierto al pueblo de Israel? ¿Por qué lo permite en nuestras vidas? Hay 2 razones por las cuales Dios permite el desierto. El primero, y es muy obvio, ellos no estaban preparados para la guerra. Los israelitas eran agricultores y a la fuerza eran maestros constructores, porque se dedicaban obviamente como esclavos a construir las ciudades de los egipcios. Y en el versículo de capítulo Éxodo, capítulo 13, versículo 17, dice que Dios claramente los desvió porque ellos no estaban preparados. Entonces, imagínense, esta gente saliendo, que no tienen conocimiento de guerra, de pelea, ni de nada. Dios dice, si yo los mando por ese camino, lo que va a pasar es que ellos se van a abrumar y cuando vean la guerra, ellos van a querer regresar a Egipto. Egipto, que le daba una seguridad, que aunque era opresora, por lo menos les era una seguridad familiar, porque ellos estaban ahí. Ellos no tenían que hacer nada. Egipto era el que peleaba todas las batallas. Piensa en esto, en la búsqueda de un empleo, por ejemplo.
Tenemos un plan muchísimas veces. Salgo de la universidad, me busco este empleo, hago esto, hago aquello. O sea, tenemos una ruta trazada de cómo más o menos pensamos. Y cuando eso no se da, se complica la cosa. Se nos cae el plan, se nos rompe. Sin embargo, ese desvío en ese plan que tú tienes, lo que Dios hace con eso es que primero Él te enseña la humildad y te pone en el camino para que tú conectes con gente y tengas posibles mentores que te ayuden a tú desarrollar destrezas para un futuro empleo. Y yo, por ejemplo, en la posición que estoy ahora, donde trabajo, yo apliqué en el 2022 para esta posición. Y yo estaba seguro de que yo iba a quedar. Pues cuando me dijeron, no, mira, está bien, tenemos ya otra persona, yo me sentí malísimo. Mi esposa no lo sabe, pero yo lloré. Primero porque yo quería obviamente salir de donde yo estaba, pero porque yo también pensaba que yo estaba seguro para eso. Bueno, pues Dios no permitió que yo entrara a esa posición. Y yo le digo, le aseguro, que si yo hubiese entrado en ese momento, y por lo menos a la semana me dijeron, pero mira, tenemos otra posición y tú puedes entrar. Y dije, bueno, por lo menos entro, ¿verdad? Y nadie sabe qué pasa. Si es que como yo quería salir donde yo estaba, pues ya acepté esa posición y ahí empezó. Eso Dios lo utilizó para que yo aprendiera todo acerca de la organización. Y empecé obviamente desde abajo, trabajé básicamente, yo pasé por 2 posiciones antes de donde estoy ahora. Básicamente trabajé con todo el mundo en la organización. Hasta que un día, cuando se hizo vacante la posición, solamente levantaron el teléfono y me dijeron, esta posición está vacante y tú eres la persona. Pero fue parte de un proceso que yo obviamente no entendía. Entonces yo empecé desde abajo y pude pasar mi camino, mi proceso, hasta llegar al momento de que incluso cuando me ofrecieron la posición, yo no estaba muy seguro si yo estaba ready tampoco, siendo honesto. Sí, porque las cosas son así. De verdad que yo no estaba muy seguro. Pero yo dije, bueno, pero si ahora tú lo permitiste, yo no tuve que buscarlo, pues entonces tú entiendes que yo estoy preparado. Y como dice esa alabanza, empezamos desde abajo y estamos aquí. ¿Tú me entiendes? Entonces el camino por el camino de los filisteos era fácil y era corto, pero era un camino para el cual ellos no estaban preparados. Imagínate en un proyecto, quizás tú tienes un proyecto que tú tienes todo escrito, tú has hecho todas las investigaciones, pero el asunto no se ha dado porque o no te ha llegado el inversionista, no encuentra una manera como hacerlo, todo eso. Y tú quizás tienes 2, 3, 4, 5 años esperando a ver qué resulta y nada sucede. Dios está llevándote por un camino para que tú aprendas algo. Hay que estar atento a la voz de Dios y a por qué Dios nos está llevando por ese lugar. En los cultos de los miércoles, los cultos de mitad de semana, estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu, ¿verdad que sí? Y el miércoles pasado, Catherine, mi doctora, ¿dónde está la doctora? Su esposa representando. Catherine hablaba de una de las, wow, yo creo que una de las mayores, no sé si decirlo, desafío, cómo decirlo, pero una de las cosas que más nos cuesta, hablaba acerca de la paciencia. ¿Cuánto tuvieron el miércoles? Paciencia, muy importante para el camino, mi hermano. Cosa que yo a veces no tengo mucho. ¿Cuántos dicen amén? No, está bien, tranquilo. Entonces, la paciencia es muy importante para el camino. Es muy, muy importante. Y hay una cosa que es importante que entendamos, y es que en cada uno de estos casos, ya sea en la aplicación de un empleo, en un proyecto, en lo que sea que estés emprendiendo y como que no se te da, y tú das la vuelta y nada sucede, es importante que entiendas que el desvío no es un error. El desvío es un acto de Dios, es una estrategia perfecta para que nosotros aprendamos primero la humildad,
Primero, para que aprendamos, es una prueba de conocer nuestra condición, si estamos preparados o no. Y lo tercero es para prepararnos para lo próximo que va a venir. Dios no se perdió en el camino. Tú tampoco estás perdido. Él sabe exactamente a dónde te quiere llevar. Él te quiere llevar allí. Confía que Él tiene la maleta preparada. Él te conoce, mira, mejor que tú mismo. Como yo conozco a mi esposa. Dios te conoce a la perfección. Él ha pensado todo perfectamente por cuál ruta tú necesitas ir. Yo soy uno que peleo muchísimo con Waze. Porque yo le digo, loco, yo soy de aquí, eso es lo primero. Entonces, ¿por qué tú me quieres poner a dar la vuelta por allí si yo puedo venir por esta calle? Nada más son 2 esquinas. Me voy por ahí, la maqué. ¿Y sabe cómo funciona la tecnología de GPS? Tú le dices, mira, yo voy a llegar a tal sitio y eso llega primero que tú. Hay una tecnología, una ingeniería detrás de eso que va, sube al satélite y mira cuál es la ruta. Incluso te dice si hay un vehículo en el camino que se estrelló. Hasta te dice si hay un AME que está escondido para que tú te prepares. O sea, ya hizo el recorrido por ti. Y te dice, mira, esta es la mejor ruta. Si te vas por aquí, son 2 minutos más lentos. Y digo, 2 minutos más lentos, pero eso no es nada. Si una ruta más corta, vamos a darle por aquí. Y entonces, me choqué con los filisteos. Para atrás. Confía en Waze. Y yo siempre uso Waze, aunque yo vaya cerca o sé la dirección para donde yo siempre lo pongo por si acaso, para estar viendo cómo está el camino. Honestamente, hay muchas veces que yo salgo y yo no prendo el Waze espiritual que me tiene que guiar, sino hay muchas veces que yo no le enciendo ese GPS. A lo mejor tú también. Es súper importante que siempre contemos o procuremos contar con la dirección de Dios. Entonces lo primero es porque ellos no estaban preparados. No estaban preparados, pero para nada. Lo segundo por lo cual Dios permite este desvío divino es porque ellos eran esclavos que eran libres, o sea, esclavos que habían sido liberados, pero todavía su mentalidad era mentalidad de esclavos. Y esta frase revela una de las luchas, yo creo que más profunda de la fe, que es la libertad en Cristo. Y lo quiero repetir otra vez. ¿Tú te imaginas una gente que es libre, o sea, te liberaron, pero tú todavía tienes la mentalidad de esclavo? ¿Cómo actúa una persona que es así? Entonces, la libertad en Cristo es una verdad fundamental en el cristianismo. Y la libertad en Cristo tiene 3 principios que son claves, que son básicas. Número 1, liberación del pecado. Fuimos libres del pecado. Lo que eso quiere decir es que el pecado ya no nos controla. No es que no vamos a pecar, pero no vivimos en el pecado. No es que no vamos a fallar, no es que no vamos a fallar, pero si fallamos tenemos el perdón de que podemos reencauzar nuestro camino. El pecado no nos domina. El segundo principio es la liberación de la ley. Ya somos libres de la ley. Dios nos liberó de eso. Jesús cuando vino y murió y esa comunicación con Él la hizo de que tú y yo ahora podemos simplemente levantar nuestras manos o camino hacia donde sea. Ni siquiera tenemos que cerrar los ojos para orar y para conectarnos con Dios. Eso se rompió y ahora nosotros tenemos esa comunicación directa y no estamos amarrados a la ley. A la ley que recibió el pueblo de Israel, que era una ley que casi nadie podía cumplir con todo lo que exigía la ley. Jesús, con su sacrificio, rompió eso. Y el tercer principio de libres en Cristo es que somos adoptados como hijos. Tenemos ese privilegio de que somos parte de la familia de Dios. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Y yo creo que nosotros muchas veces no reflejamos esa libertad. Muchas veces nosotros vivimos como esclavos, aunque realmente somos libres. Y
Y esa esclavitud se refleja en la manera como nosotros pensamos, en nuestra mente y en nuestro carácter. ¿Cómo y cuándo ocurre? ¿Cómo y cuándo se refleja que somos esclavos de mente? Ingratitud. Después del pueblo de Israel haber visto todos esos milagros y cosas que Dios hizo con las plagas, que a ellos no lo tocó ni una. ¿Cuántas plagas fueron? 7, 10. Ni una tocó al pueblo de Israel. Y eso es sobrenatural. Los libera. Estaban siendo guiados por una columna de nube y una de fuego. O sea, tú tienes sombra todo el día en ese calorazo y de noche tú tienes un fuego, una luz que ilumina tu camino, te mantiene caliente. A pesar de todo eso, resulta que cuando ellos van de camino y llegan al mar, donde se acabó el camino y se dan cuenta que el faraón dijo, espérate, ¿qué fue lo que yo hice? Déjame yo buscar a mi gente. Y le caen atrás. Ellos rápidamente comienza la queja y la murmuración. Ellos dicen, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. Oye eso. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Ellos preferían la seguridad de la esclavitud que la incertidumbre de la libertad. Preferían estar esclavos pero seguros a que esa incertidumbre de que me van a llevar no sé para dónde. Nosotros también en las circunstancias muchas veces que tenemos, es la misma oración básicamente. Es la mismita. Mientras que Dios nos ha liberado de la desesperanza y nos da una familia y nos da tantas cosas buenas, nosotros preferimos, o no que preferimos, nosotros, yo no sé por qué, de una manera natural o no sé qué. Señores, nosotros lo que hacemos es que nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos. Yo tuve una reunión con mi jefe en esta semana que le pedí unas reuniones para retroalimentación, ese tipo de cosas, y yo le preguntaba, ¿cuáles son esas debilidades o esas oportunidades que usted ve que yo tengo que necesito mejorar? Y él me dijo, yo prefiero enfocarme en cuáles son tus fortalezas. Enfócate en eso mejor. Enfócate en las cosas buenas que tú tienes y fortaleces y desarróllalas. No es que tú abandones o que tú eches a un lado o que tú ese polvito lo pongas debajo de la alfombra de las cosas que tú sabes que tienes que trabajar, porque sabemos que hay cosas que tenemos que trabajar. Y estamos en eso, asumo yo, todos los días. Por eso, si tú estás aquí por primera vez, tú ves esto muy bien, muy bonito, gente bonita, así como yo aquí, de que predicando. Pero mira, todo el que está aquí tiene problemas serios. Por eso nosotros somos gente imperfecta en reparación. Yo no soy ni el esposo perfecto, ni el padre perfecto, ni el compañero de trabajo perfecto, ni el líder, nada perfecto. Yo todos los días estoy bregando con lo mío, fuertemente. Yo sé que tú también. Entonces, mientras eso con lo que nosotros estamos lidiando nos gobierna, significa que necesitamos seriamente verificar, pensar si nosotros no estamos viviendo la libertad que nosotros hemos recibido en Cristo. Otra cosa, la incapacidad de ver más allá del momento presente. Cuando Israel llegó ahí atrás, llegó ahí al mar, dijo, se acabó esto. Aquí morimos, aquí nos fuimos todos. Se olvidó de todos los milagros que Dios había hecho. Por completo. Por completo se olvidó de todo lo que Dios había hecho. No tenían unos ojos de fe con los cuales pudieran ver más allá. Unos ojos que podían decir, bueno, pero así como Dios, cuando estábamos en Israel, cambió el agua en sangre y después la convirtió en agua otra vez. Aquí quizás no pueda pasar algo así, no sé, quizás no ponga a caminar por encima de las aguas y pasar a través del mar, o a lo mejor pueda hacer algo, no sé. No. Todo lo de ellos fue quejarnos. Wow, Dios mío, ¿para qué salimos de allá? ¿Qué hacemos aquí?
Dios mío, yo quería salir de aquel trabajo y ahora estoy en este y estoy peor. Eso pasa muchas veces. Y a lo mejor ese desvío es para Dios poder hacer y trabajar cosas en ti que tú necesitas trabajar. A veces tenemos jefes que son buenísimos, jefes que nos dan todas las herramientas que necesitamos y nos empoderan y caminamos y le damos para allá. Pero a veces tenemos otros jefes que son todo lo contrario. Son jefes que trabajan bien fuerte la paciencia en nosotros. O a veces tenemos jefes que solamente nos da la visión, nos da la idea, o tú llegas con la idea y te dice, ok, dale para allá. Y tú tienes que desarrollar tu creatividad, mete mano. Cuando tú sacas cuenta de todo, verifica qué pasó meses después cuando ya tú pudiste avanzar ese camino. Tu creatividad se desarrolló, fuiste más resiliente, en fin. Todo eso es para trabajar en nosotros el carácter que necesita ser trabajado. Y lo otro es que muchas veces nosotros buscamos soluciones en vez de confiar en Dios. Hubo un momento que el pueblo no tenía a Moisés con ellos, no encontraba qué hacer y lo que hizo fue hacer un becerro de oro. Porque nosotros siempre necesitamos seguir una figura, adorar siempre necesitamos como que alguien que nos guíe, que nos trabaje, alguien que nos diga, mira, es por aquí, es por allí, es por allí. Entonces muchas veces cuando esa espera es muy larga, nosotros nos desesperamos y empezamos a resolver nosotros mismos. Yo pila de veces he tomado el sartén yo y no me he puesto el guante. Ese es el problema, que el guante es Dios. Entonces yo me quemo. Ahí está la cosa. Entonces una mentalidad de esclavo busca gratificación instantánea, soluciones humanas. Mientras que una mente libre busca la voluntad de Dios y su provisión, aunque tarde en llegar. Camino corto no siempre nos va a convenir. Y cuando Dios hace este desvío con el pueblo, miren lo que hace. O sea, esta es la ruta original que se piensa que tuvo el pueblo de Israel. ¿A quién le gustaría hacer un ejercicio dibujando su ruta de vida hasta el momento? ¿Cómo ha sido la cosa? La universidad por lo regular se toma ¿cuánto? 4 años para terminar, ¿verdad? ¿Quién duró 6 años por lo menos para terminar la universidad? Ah, no, como un 2%. Ah, no, pues aquí todo el mundo es... O es que tu número es muy bajito. ¿A quién le tomó 8, 10, qué sé yo? Amén, somos libres en Cristo. A veces como planeamos las cosas no es como salen. Yo pensaba que yo iba a terminar de una vez. Yo salí del colegio en el 2003 y me terminé graduando en el 2015 por muchas razones de la vida. Primero, yo no era lo suficientemente humilde para decir voy para la UAS a estudiar. Yo no quería la UAS. Pero no tenía cuarto para estudiar en una privada. Me quedé afuera. Y entonces me puse a trabajar y cosas así hasta que al final dije, no, espérate, tengo que hacer lo que tengo que hacer. No terminé en la UAS, gracias a Dios, trabajé y la pude pagar. Pero tuve mi aprendizaje. Y esa ruta larga, Dios la utilizó para muchas cosas y ellos pasaron por el mar, por el desierto de Sin, por el monte Sinaí, pasaron por muchísimos lugares y cada uno de esos lugares sirvió para Dios hacer algo en el pueblo de Israel. Entonces, primero hablamos de por qué Dios permite el desierto. Ahora, ¿para qué Dios permite el desierto? Primero, el peregrinaje del desierto es el proceso de Dios para quitarnos esa mentalidad de esclavos y volvernos dependientes de Él.
En ese peregrinaje, el pueblo de Israel, lo primero es que se volvió experto para la guerra. Porque no fue un cachú ese camino. Ellos tuvieron que aprender el arte de la guerra, como dicen por ahí. Tuvieron que conquistar muchos lugares por donde ellos pasaban. Tuvieron que pelear. Tuvieron que aprender a pelear. Empezamos con palos, tiramos piedra, pero después aprendemos a trabajar el hierro, a hacer espadas. Tuvieron que aprender a desarrollar nuevas capacidades. Las pruebas, eso es lo que hacen con nosotros, fortalecen esas destrezas personales. O sea, nosotros tenemos, para eso es el desvío. Para esa cosa que nosotros necesitamos trabajar, que la trabajemos. Es para afilar esas destrezas. En ese camino ellos conquistaron ciudades también. Dios lo utilizó para eso. Por eso al final, cuando ellos llegaron a esa tierra prometida, si miraban hacia atrás, ya tenían también otras tierras que ellos habían conquistado. Otra cosa que Dios hizo en ese proceso fue que también nuevos líderes fueron desarrollados. En el proceso de la prueba, en el proceso del desierto, Dios pone gente en tu camino o a tu lado para ayudarte. Pone gente, pone líderes que te desarrollen, que te mentoreen. Tú conectas con otros. Dios puso gente que ayudara a Moisés con la carga del pueblo. Otra de las cosas también, durante ese tiempo ellos recibieron la ley, y vamos a estar viendo sobre eso en otros mensajes. Ellos recibieron la ley y recibieron los mandamientos. Muchas de las leyes y de las cosas que Dios hace para poner orden en el pueblo, muchas de esas hoy en día están dentro de las leyes. Normas de convivencia, moral y cívica, muchas de esas cosas salieron de ese peregrinaje del pueblo. Construyeron un templo, construyeron un altar, aprendieron a cómo ser dependientes de Dios. Para eso es el camino largo. Y ya casi cerrando, nuestro viaje por el desierto en nuestra vida tiene el mismo propósito. El desierto no es nuestro destino final. Es el camino que Dios prepara para la tierra prometida, pero que es muy, pero muy necesario. El desierto no es para destruir, sino para formar. El desierto es para purificar nuestra alma, para purificar nuestra vida. Otra cosa es que en el desierto no andamos solos. Dios nos guía, Él va con nosotros. Pero también lo más importante es que en ese desierto hay un grupete de gente, igual que yo, que va hacia la misma dirección. O sea que no estamos caminando solos. Y en ese desierto hay apoyo, hay una comunidad en la cual nosotros podemos fortalecernos los unos a los otros. No andamos solos, vamos con Dios. Así que, ya cerrando la parte final, quisiera que tú pensaras, ¿en qué etapa del peregrinaje, en qué etapa del éxodo yo me encuentro en este momento? ¿Estoy confiando más de lo que yo estoy murmurando? ¿Estoy ahora mismo frente al mar que tengo que cruzar y no sé cómo lo voy a hacer? Bueno, no lo vas a hacer tú. Dios va a abrir el mar por ti. Tú no tienes capacidad para eso. Entonces es súper importante que aprendamos, como dice una canción de una persona que conozco, a confiar. Hay muchas canciones. Aprender a confiar en el proceso. Esa es la vaina más difícil del mundo. Confiar, ser paciente es muy difícil. Pero es importante que sepamos de que no andamos solos y que esa libertad que hemos recibido en Cristo debe reflejarse en la manera como nosotros pensamos y en la manera como nosotros vivimos. Todo lo contrario a eso
nos dice que seguimos siendo esclavos. Y ahorita cantábamos, sí, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo haces, yo sé que tú me llevas por buen camino. Pero como decía Laura, cuando lo estamos cantando vacío, lo estamos creyendo de verdad. Entonces me gustaría que tú ahí donde estás, inclinaras tu rostro y vamos a presentarnos delante de Dios. Y, todo el mundo está en un desierto. Hay veces que pensamos que el desierto es infinito. No lo es. No lo es. De hecho, dentro del desierto hay muchos lugares donde Dios nos va a llevar a detenernos que son para un oasis, para nosotros poder recargarnos, para poder recuperar fuerzas. No te sientas solo, Dios está contigo. Dios fue quien te tomó y te está dando una dirección. Si no estás viendo la columna de nube, dile a Dios por favor que abra tus ojos espirituales. Si no ves la columna de fuego, pídele a Dios que te permite ver, porque esa es la dirección de Dios. Las promesas de Dios nos llevan a un nuevo nivel. Las promesas de Dios nos llevan a un nuevo nivel. No a una ausencia de desafíos, sino a un lugar de mayor plenitud para enfrentar las batallas, pero con su presencia, con Dios de nuestro lado. Y hay una canción que dice, ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Sí, mi hermano, no eres esclavo del pecado, no eres esclavo de las circunstancias que tenemos en el día a día. Yo quiero decirte que tú no eres esclavo, no eres esclava de la depresión. Para mucha gente eso es un desierto casi interminable, la depresión. Tú no eres esclavo de la depresión. Tú no eres esclavo de ese desierto de la salud, de la enfermedad. Todo el mundo está luchando con algo. Pablo estaba que ya no podía más. Decía, Señor, quítame esto. Y a veces la respuesta de Dios no va a ser la que nosotros estamos buscando o esperando. Pero Dios te dice, yo soy tu sustento. Permite que Dios dirija tu camino. Deja que Dios actúe, deja que Él obre. Deja que Él abra el mar en dos. Deja que Él te dé el maná. Y mientras Él te da el maná, gózalo, cómelo, celébralo. Cuando se acabe el maná, agradece. Agradece. Nuevas cosas van a venir. Señor, yo te presento nuestras vidas en el día de hoy. Cada uno está luchando su propia batalla. Cada uno está caminando por su propio desierto. Padre, que tu espíritu sea, Él es con nosotros. Tú eres con nosotros, tú no nos abandonas. Ayúdanos, Señor, en medio de este desierto a saber, a estar seguros de que tú no nos has abandonado. A que tú estás trabajando con nuestra vida, con nuestro corazón. A que tú estás poniendo las cosas en su lugar. Ayúdanos, Señor, a poder entender
¿Por qué nuestra vida está tomando esa dirección? ¿Por qué y para qué? Sobre todo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes y a confiar en ti. A que nuestra fe crezca, Señor, tan alto como una montaña. Y mientras hacemos eso, Señor, mientras hacemos eso, que podamos encontrar también en la comunidad de fe ese acompañamiento, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Dios te bendiga.